Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos a los seguidores de Vilas Capital, Greenlight y Wedgwood. Bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana quería hacer un repaso de los diferentes hedge funds y fondos nacionales como internacionales y bueno, con la intención de sacar ideas o ver las opiniones que ellos tienen sobre distintas empresas. Aún así, antes de pasar a esos fondos, quería hacer un comentario sobre Publity. Creo que ya es conocido en la comunidad Value la empresa Publity, la presentó Valentum, también la incorporó True Value. Hicimos un capítulo de presentación de la idea y la verdad es que desde entonces las cosas han cambiado bastante. True Value y Valentum han salido. Fue primero Valentum por dudas sobre el CEO y sobre si el bono convertible había pagado los dividendos. Y bueno, en la última semana se ha sabido que True Value también dejó de ser inversor por motivos parecidos. Además de que en el bono convertible, pues algunos covenants se han incumplido. Entonces, me parece un caso interesante porque es una empresa que está barata, no se entiende por qué está barata y creo que tiene bastante miga. El asunto está que todo está en alemán y entonces pues es un poco más difícil, además de que la propia empresa es un poco opaca. La idea era hacer un capítulo esta semana sobre Publity, pero me quedan unos flecos por resolver y bueno, el asunto es que sí que va a haber un segundo capítulo, ya veremos si es el siguiente o el siguiente a él, y haremos un poco revisión a todo el caso y yendo un poco más al detalle. En cuanto a fondos de inversión nacionales, esta semana destaca Emérito Quintana, que hizo una presentación de Numantia Patrimonio Global, que es su fondo, y hizo una presentación de su cartera y también de su filosofía de inversión. Por si no lo conocéis, sus posiciones principales pues, son Facebook, Brookfield, Naspers, que bueno, en realidad es Tencent, Amazon, y es un fondo que se fija en las ventajas competitivas de las empresas y como él mismo pone en su web, es un fondo para dormir tranquilo. Es decir, son empresas con amplias ventajas competitivas, crecientes y que se espera que se mantengan en el tiempo. Yo creo que Numantia es muy interesante porque, en general, la visión del value investing que tenemos a nivel español creo que está, en cierta manera, condicionada a Bestinver, que fue el primer fondo value español que yo conozca, al menos, y sí que estuvo ligado en un principio a la visión de Benjamin Graham de comprar cosas baratas. Y eso está muy bien. Pero quizá a nivel internacional sí que se tiene una visión más amplia o hay diferentes escuelas dentro del value investing. Y creo que en España sí que ha faltado un fondo, como puede ser Numantia, que se fije más en los aspectos cualitativos, en tener una acción durante mucho tiempo, no porque exista un descuento ahora mismo, sino que va a haber una creación de valor en el futuro. Y creo por ello que es un buen contrapunto a la visión de puramente de comprar cosas baratas, que también está bien. Esto no quiere decir que, o sea, quiere decir, tanto comprando cosas baratas como cosas de buena calidad, se pueden conseguir buenas rentabilidades. Y podemos encontrar outliers que comprando calidad pues hayan tenido rendimientos malos y también otros con rendimientos muy buenos, como puede ser Amazon u otros. Pero también se puede hacer lo mismo de comprar cosas baratas. Habrá cosas baratas que se revaloricen muy rápido y mucho, y otras que serán trampas de valor. Entonces, lo importante es no fijarse en los outliers y quedarse con que hay, y de hecho hay fondos que se centran en la calidad, que lo hacen muy bien, y fondos que se centran en comprar cosas muy baratas, que lo hacen muy bien. Y por eso creo que Numantia enriquece un poco este debate sobre qué es la inversión de valor y las diferentes escuelas
que hay dentro de él. A nivel nacional, también me parece interesante la carta de Argos Capital, que fue hace un par de semanas. Y lo que yo encuentro es que muchas veces los inversores en valor, que intentamos buscar empresas pues, baratas, de alguna forma que no estén muy seguidas, acabamos mirando a los fondos de siempre muchas veces, como pueden ser True Value, Valentum o el propio Cobas. Y Argos Capital, que ya va por los 10 millones de euros, pues bueno, creo que es un buen generador de ideas que yo creo que aporta ese aire fresco de nuevas empresas. En su carta anual, Miguel de Juan presentaba empresas como Cal-Maine Foods, que es un productor de huevos, un holding como Termador Group, que no solo ha sido el Argos Capital, sino que yo he oído muy buenas cosas en diferentes medios y otras empresas como Top Styles, que hace azulejos, Hermle, que es de máquina herramienta, y otras más conocidas como Ferrovial. Y como digo, Argos Capital sí que suele ser una muy buena referencia para sacar ideas. Y además, Miguel de Juan, por si no lo conocéis, es un tío muy cercano, así que si le escribís o si hacéis partícipes de su fondo, seguro que os habla o si le preguntáis algo, seguro que os lo responde y ayuda, así que os lo podéis apuntar como referencia. Por otro lado, a nivel nacional, Bestinver publicó su conferencia anual, donde comentan las diferentes ideas que han tenido éxito durante el año, como pueden ser hipermarcas o Standard Chartered, y también presentaron otras ideas. Me parece interesante también que Bestinver creo que sí que ha cambiado de alguna forma su filosofía desde que Francisco García Paramés y Álvaro Guzmán salieran. Creo que de alguna forma sí que se están fijando más en la calidad últimamente, que eso no es ni bueno ni malo, pero sí que creo que hay una transición y tienen empresas como Dassault o empresas que no son tan habituales como Just Eat o Delivery Hero, que son más de la nueva economía, de alguna forma. Y incluso Bestinver ha tomado posición en Tencent, bueno, como sabemos es el WeChat, bueno, el WhatsApp chino y bueno, pero es mucho más que eso. Y bueno, me parece interesante que sí que ha habido, creo yo, una pequeña transición en su filosofía, lo cual es interesante. Como nueva idea, presentaron algunas, pero entre las que me fijé a nivel personal fue Arjo, que es un proveedor de camas de hospital, que claro, evidentemente tú das una cama o vendes una cama y eso es una venta única, pero el propio colchón se suele cambiar en el tiempo porque bueno, se desgasta y eso son ventas recurrentes que son muy interesantes y es una empresa que me pareció una candidata para analizar porque es muy poco seguida y es bastante pequeña, la verdad. A nivel americano, me he fijado en el fondo Villas Capital, que este año ha tenido una rentabilidad del 65%. Y eso está muy bien, y más teniendo en cuenta cómo lo han hecho. Se fijan y compran empresas de la vieja economía, por así decirlo, muchas empresas automovilísticas, y se ponen cortos en empresas glamurosas, como pueden ser pues, Amazon, Netflix o Tesla y claro, estas empresas glamurosas lo han hecho muy bien este año. Y aún así han conseguido tener una muy buena rentabilidad. Además, en una época donde el growth o el crecimiento está superando al value en términos agregados. Por lo cual, siempre que lleves una filosofía puramente value, que es lo que este fondo lleva, es más difícil hacerlo bien. Ellos se definen como con tres drivers o tres características y estas son bancos frente a tipos de interés, vieja economía frente a nueva economía y acciones de fuera de Estados Unidos frente
frente a Estados Unidos. Al final, ellos piensan que los tipos de interés van a subir y por lo tanto es interesante estar en bancos. Piensan que la nueva economía de alguna forma es muy glamurosa y el sector tecnológico sí que tiene cierto glamour, lo que lleva a valoraciones altas, y por ello invierten más en empresas de automóviles como pueden ser Daimler o Honda. Y, y también estiman que en Estados Unidos las acciones están más caras que fuera. Y esta visión la tienen muchos hedge funds americanos. Lo curioso de Vilas Capital es que lo están haciendo bien, en un entorno donde muchos otros que tienen esta visión no están siendo capaces de batir al índice ni de conseguir buenas rentabilidades. Y como ellos mencionan en su carta, sí que estamos pasando de un entorno donde sí que se tenía cierta aversión al riesgo a otro donde la gente quiere el máximo riesgo posible y para obtener rentabilidades no tan buenas. Y eso al final suele salir bastante mal casi siempre. Para destacar su máxima posición, que es Tesla, pero su posición corta en Tesla, y según ellos, Tesla necesitará 8.000 millones en el futuro cercano para seguir produciendo coches. Y por otro lado, hay 85 peticiones de información adicional a la SEC para obtener más información de las cuentas de Tesla, lo cual señala que hay mucha gente que tiene ciertas dudas de su veracidad de alguna forma o pone en duda las cuentas de Tesla. Y eso va a dificultar poder conseguir más dinero, o lanzar deuda, diluir acciones. Eso es algo que va a dificultar y parece ser que se necesitarán 8.000 millones, así que el futuro no está claro. Muchas veces cuando alguien se pone corto en una empresa, solemos verlo como algo muy arriesgado o es verdad que queda bastante bien y queda como alguien muy valiente, pero ponerse corto en una empresa, si es con puts, por ejemplo, no es tan arriesgado y yo creo que no es una opción descartable, porque es verdad que el mercado normalmente e históricamente tiende a subir, pero a veces baja. Y poder tener la cobertura de estar cubierto y no perder dinero cuando el mercado baja, a mí sí que me parece interesante. Y además, Vilas Capital se une un poco a la visión de Jim Chanos y otros, donde es verdad que Tesla vende coches y tiene un poder de marca muy importante. Pero por otro lado, no existe ventaja tecnológica clara. eh, Está claro que al final van a hacer los coches de alguna forma. El asunto es con cuánto capital, con qué margen y cuándo. Y eso no queda claro. Además, a nivel de dirección de empresa, es discutible si Elon Musk lo está haciendo bien, porque es verdad que sí tiene mucho skin in the game y tiene bastantes acciones, pero, por ejemplo, compró Solar City, que también era una empresa propia. Y como dice Jim Chanos, ellos estaban cortos en Solar City y luego Elon Musk la compró, su propia empresa que realmente iba mal. O sea, no la compró porque, bueno, tenía sentido y todo iba muy bien, sino que de alguna forma Tesla rescató a Solar City, lo cual es algo bastante malo para Tesla. Pero claro, el poder tener ese halo de genio, que es lo que tiene Elon Musk, le permite hacer estas cosas, pero esto puede terminar muy mal. Y es lo que creen en Vilas Capital y lo que cree mucha gente. También publicó carta anual Greenlight Capital. Y David Einhorn mostraba una anécdota o una historia que aquí se podría trasladar a todo lo que es el fantasy fútbol o también conocido como comunio. Y es como cuando tú tienes un jugador de un cierto equipo y ese equipo gana y lo hace muy bien y de repente la puntuación que recibe tu jugador es muy baja, aunque su equipo lo haya hecho bien, incluso él lo ha hecho bien. Y tú, de alguna forma, has elegido bien el jugador, pero bueno, al final un 1 de puntuación es un 1,
por mucho que el equipo haya ganado. Y es un poco lo que ha pasado con las apuestas de Greenlight. De General Motors, aquí hemos hablado bastante, y es verdad que es una empresa que lo ha hecho muy bien. De hecho, ha superado expectativas un 10% cada trimestre, y aún así ha subido un 20% más 4 de dividendos, que bueno, parece que está bien, pero realmente ha habido un 9% de recompras de acciones y la empresa lo ha hecho muy bien. Y al final, la evaluación de General Motors, si haces la suma de las partes, es muy difícil pensar que esta valoración es la correcta, ¿no? Hay muchos assets que son por la bancarrota, que son impuestos diferidos, el negocio de China va muy bien, el brazo financiero va muy bien, mientras en Estados Unidos al final el Detroit 3 tiene en pickup trucks, o sea, en los todoterrenos grandes, básicamente el 85% del mercado, y este mercado es de mucha fidelidad y mucho margen. Además tiene una posición muy buena en el coche autónomo, muy buena posición en Sudamérica, y es difícil justificar este precio para las acciones. Pero el mercado parece que no está valorando a esta empresa junto a otras, ¿no? A veces parece que ciertas empresas no importa cómo de bien lo hagan, que el mercado nunca las valora correctamente. Y bueno, esperaremos que algún día sí que lo valoren y el mercado dé la razón a ello. Y si no, pues bueno, habrá recompras de acciones masivas y la acción se revalorizará al final. Como posición nueva, y nueva, además, digamos, de alguna forma especial, es Twitter, que según ellos lo comparaban con Facebook y parece ser que puede estar en una valoración atractiva. Yo personalmente nunca he clicado en anuncios de Twitter y me parece que es un formato muy difícil para que consigan mi atención. Aún así, sé que Twitter está intentando, más que buscar el clic, el poder tener vídeos que se emitan continuamente y que la monetización no sea por el clic, sino por la visualización, que creo que puede ser más fácil de conseguir ingresos. Y así, pues Greenlight termina un año con creo que un 1% de rentabilidad y bueno, esperemos que algún día David Einhorn y Greenlight vuelvan a ser lo que siempre fueron, ¿no? Un gran y muy buen fondo. Por último, quería mencionar a Wedgwood Partners, que es un hedge fund que invierte en empresas de gran capitalización, pero con un crecimiento futuro más o menos grande. Y al final invierten en empresas como si fueran el propietario de ellas, lo cual es muy interesante. En este año han tenido una rentabilidad de un 20%, que está bien, según los índices, y en su carta hacen un análisis bastante profundo de Apple. Apple, al final, además de que tenga muchos fans de sus productos, también tiene muchos fans de su acción, como puede ser el propio Warren Buffett. Y bueno, para mí es una empresa que ha hecho algo muy especial, ¿no? Que poder pasar de un objeto que es hardware puro, donde mires las especificaciones, cosas muy concretas, de tener eso a pasar a un objeto de lujo o estatus, como puede ser el iPhone o la propia marca de Apple. Y lo que me parece interesante de este informe de Wedgwood es que ellos mismos ponen los comentarios que hacían cuando apareció el iPhone primero. Y ellos ya en aquellos tiempos valoraban que iba a ser una disrupción muy grande. Y ese punto de vista me parece muy enriquecedor porque no es habitual en la inversión en valor. Muchas veces toda innovación se suele despreciar o se suele subestimar su capacidad de transformación. Y poder tener gente que es capaz de decir, bueno, pues esto puede que cambie las cosas y puede que la realidad cambie. Al final, muchas veces la hipótesis que hay detrás de una tesis, según el value investing, es
que nada va a cambiar, pero a veces sí que cambia. Y entonces es por ello que me parece interesante poder analizar y poder ver hedge funds y cartas donde hay gente que sabe apreciar los cambios tecnológicos y los cambios en la sociedad. Otra empresa que también tienen es Priceline. Bueno, ya hicimos un capítulo de las OTAs, las OTAs y la pequeña guerra que tienen y que probablemente Priceline acabe ganando y eso es lo que cree Wedgwood Partners. Y lo que vemos en Wedgwood Partners y básicamente en casi todas las cartas de los fondos es el comentario al bull market que estamos teniendo, a ese mercado que sube continuamente, a esas volatilidades históricamente bajas y a ese entorno sospechosamente tranquilo que se supone que alguna vez se va a acabar. Y de hecho hacían ya no solo valoraciones altas y volatilidad baja, sino que si combinas los dos en un ratio en división de valoración partido por VIX, pues estamos en picos históricos, vamos, de la historia. Y bueno, en este entorno siempre hay que mantener la calma, no dejar de invertir, pero siempre tener en mente poder elegir empresas defensivas si es posible, o algún tipo de cobertura, o al menos poder tener en mente que las cosas pueden ir realmente mal. Pero bueno, que no por ello hay que dejar de invertir ni ser pesimista total. Y con esta última nota terminamos el episodio. Espero que os haya gustado. Podéis comentar en YouTube, en iVoox, en Twitter, donde queráis. Suscribiros también. Y nos vemos la siguiente semana o la próxima. Así que ya sabéis, seguid aprendiendo.